¿Qué dice la guía sobre el discurso de Milei en Davos? A partir de un artículo que leí en Cenital, se los recomiendo un montón, un artículo de Sebastián Seria que se llama Inteligencia Artificial versus Redes Sociales, Grok ya es más sabio que Musk, y que habla un poco en torno a cómo se diseminan tan fácilmente y rápidamente los discursos de odio en redes sociales y cómo cuando uno dialoga un poco con los modelos de inteligencia artificial, los diálogos y las argumentaciones que se dan suelen ser diferentes. Sí me dio un puntapié para decir, bueno, ¿cómo analizaría argumentativamente ChatGPT el discurso completo de Milei en Davos? Para eso subí el discurso completo, la transcripción oficial que está en la web de Casa Rosada, e intenté, obviamente tendrá el sesgo de ChatGPT en sí y tendrá el sesgo particular de mi usuario, pero dentro de eso intenté pedirle un análisis discursivo con algunos puntos y hay algunos hallazgos que me parecen muy interesantes. Bueno, en primer lugar, simplemente como una síntesis de cuáles fueron las temáticas, principales tesis y argumentos del discurso. Luego, una pequeña pregunta sobre la validez de los argumentos y la detección de posibles falacias argumentativas. Y acá algo que ya sí me empieza a interesar un poco más, cuando le pregunto por un análisis crítico del discurso, ChatGPT dice: Milei construye un relato dicotómico que apela a emociones fuertes, indignación, miedo y esperanza. Su estilo es confrontativo, buscando polarizar y movilizar. Utiliza un lenguaje cargado de juicios de valor que refuerza su carácter disruptivo. Sin embargo, su argumentación adolece de falta de rigor en el análisis de problemas complejos como la desigualdad de género, el cambio climático o la inmigración. El recurso a la simplificación extrema y la demonización de ciertas causas dificulta el debate constructivo y puede reforzar clivajes sociales. Desde una perspectiva filosófica, el discurso de Milei refleja un esencialismo que reduce la complejidad de las identidades de género y los movimientos sociales a narrativas simplistas. Su defensa de la igualdad ante la ley omite la discusión sobre desigualdades estructurales y contextos históricos de opresión. El rechazo a los derechos de las minorías se enmarca en una visión contractualista clásica, donde la justicia se limita a la no interferencia del Estado, ignorando la dimensión positiva de la libertad y la necesidad de condiciones materiales para su ejercicio efectivo. El discurso de Milei promueve una visión del mundo que niega la complejidad de las luchas por derechos y reconocimiento, limitándose a una defensa abstracta de la libertad que, paradójicamente, puede justificar formas de exclusión y desigualdad. No es el hecho de encontrar argumentos que no podamos formular por nuestra propia cuenta y nuestro propio discernimiento crítico a la hora de escuchar el discurso. Creo que no es que sean argumentos totalmente novedosos o diferentes a los que uno puede llegar a pensar a la hora de escuchar el discurso, pero sí me resulta interesantísimo el pensar qué lugar tiene y qué lugar eventualmente puede llegar a tener la voz de la inteligencia artificial, si existe algo así como una voz de la inteligencia artificial, en la discusión pública y en la discusión discursiva, ¿no? Fundamentalmente entendiendo que no se trata de una opinión particular, más allá del sesgo que podamos discutir de cómo está programada la guía, con qué recursos está alimentada, respondiendo a los intereses de quién. Creo personalmente que ya excede un poco los intereses particulares de alguna persona o de algún grupo de poder y se empieza a generar un metadiscurso que al menos tiene una capacidad analítica muy fuerte a la hora de realizar análisis textuales y análisis argumentativos. En un segundo momento le pedí: habiendo realizado este análisis textual, ¿de qué manera crees que podría reaccionar la sociedad civil argentina a partir de este discurso? Y acá tira un punteo de 7 posibles escenarios de respuesta, algunos de los cuales me parecen muy interesantes, algunos de los cuales ya han sucedido y están sucediendo. Habla de una polarización acentuada y dice: el discurso refuerza una narrativa confrontativa que podría intensificar la polarización existente en la sociedad argentina. Aquellos que ya simpatizan con la visión de Milei pueden sentirse validados y fortalecidos, mientras que quienes se oponen podrían radicalizar aún más su rechazo. Esta dinámica puede derivar en un aumento de la conflictividad en el espacio público y mediático. Habla de la movilización de colectivos sociales, organizaciones feministas de derechos humanos, movimientos LGBT+, ecologistas y otros colectivos
podrían responder con manifestaciones, declaraciones públicas y acciones de protesta, tanto a nivel nacional como internacional. La explicitud de las críticas del discurso puede actuar como un catalizador para la articulación de nuevas redes de resistencia y defensa de derechos. Vale decir que para este segundo punto no creo que ChatGPT se valga de ninguna noticia o convocatoria de la movilización en sí, porque generalmente cuando busca contenido en tiempo real en internet te aclara y te pone las fuentes, y porque yo le vengo preguntando del análisis textual particular de un discurso, no le pido que haga una búsqueda actual, una búsqueda situada, ¿no? Efectos en la agenda mediática. El discurso está diseñado para captar la atención mediática. Puede dominar la agenda de noticias durante un tiempo, provocando debates en programas de televisión, redes sociales y columnas de opinión. Esto podría beneficiar a Milei al mantenerlo en el centro de la discusión pública, independientemente de si las reacciones son a favor o en contra. De esto voy a ampliar en un ratito porque me resultó como bastante interesante para profundizar esta primera sentencia de el discurso está diseñado para captar la atención mediática y debatir en torno a esto, si es beneficioso para una figura pública estar al centro de la agenda a cualquier costo, y en el caso de que la respuesta sea así, bueno, todas las implicancias que eso tiene, ¿no? Y otro punto, el riesgo de normalización del discurso de odio. Dice ChatGPT, existe el riesgo de que la naturalización de expresiones que descalifican y estigmatizan a determinados grupos pueda legitimar discursos de odio en otros ámbitos, tanto institucionales como cotidianos. Esto podría tener consecuencias en el aumento de la violencia simbólica o incluso física hacia colectivos vulnerables. Lo que plantea Sebastián Seria en el artículo que les mencionaba tiene que ver con, bueno, el diálogo con la IA viene de un acervo de conocimiento y de lecturas que nosotros seres humanos individuales no tenemos ni siquiera la capacidad de dimensionar y que está hecho de el acervo de conocimiento de la historia humana. Quería volver sobre el punto de los efectos en la agenda mediática. Yo repregunté a qué te referís cuando planteas que el discurso está diseñado para captar la atención mediática. Y ahí ChatGPT habla, dice, me refiero a que está estructurado de manera estratégica para generar impacto, controversia y difusión masiva en los medios de comunicación y las redes sociales. Esto se manifiesta en varios recursos retóricos y estilísticos que buscan maximizar su visibilidad y resonancia pública. Y ahí desglosa algunos de estos recursos: el uso de un lenguaje provocador y polarizante, términos como cáncer, virus mental, agenda siniestra, partido del Estado, estrategia de confrontación directa, simplificación de ideas complejas, apelación emocional, referencia a figuras populares, estructura performativa y creación de un enemigo común. ¿A qué nos resuenan estas estrategias retóricas y discursivas? Ya queda el discernimiento de cada quien, pero me resulta súper importante detenernos un segundo en esta idea de que el discurso está pensado estratégicamente para replicarse, y en esta pregunta de ¿toda prensa es buena prensa? Digo, claramente los efectos que pudimos ver en la sociedad civil, en los medios de comunicación post discurso, eran efectos requete contra ultra previsibles para cualquiera que haya tenido la oportunidad previamente de escribir, redactar, revisar o leer ese discurso. Entonces me hace preguntarme también en nuestras respuestas, en nuestras maneras de responder, no sé ni cómo estructurar la pregunta, pero bueno, quiero detenerme en la lectura de dos de estos aspectos: la simplificación de ideas complejas. Dice el chat, problemas estructurales complejos como la desigualdad, el cambio climático o la migración son reducidos a explicaciones binarias: libertad versus opresión, individuos productivos versus casta parasitaria. Eso facilita su circulación mediática, ya que se adapta bien a formatos breves como tweets, reels o titulares. Entonces, estamos pensando en cómo producir discursos que se puedan adaptar fácilmente a un reel, a un titular, a lo que buscan los usuarios, a lo que buscamos los usuarios en redes sociales, a este ruido en el cual cualquier declaración que sea contundente, que sea rupturista, que sea provocadora, nos llama la atención, reaccionamos a ella, aumentamos su poder discursivo
Y me parece sumamente problemático y me parece requete contra importante pensarlo porque en este campo discursivo, digo, en esta arena de las redes sociales, de los titulares que eligen y la manera en que eligen la mayoría de los nuevos medios de comunicación masiva, en este formato de Reels y de Shorts, eh, lo eficiente son este tipo de declaraciones que realizó Milei en Davos y tipos de declaraciones que no pueden hacer otra cosa que no sea polarizar, ¿no? Entonces, ¿cómo responder intentando disolver esa polarización y cómo responder intentando complejizar la discusión discursiva, intentando hacer espacio y hacer lugar a una perspectiva más humanista, a una perspectiva de derechos, a una perspectiva que abogue por la diversidad? ¿Cómo hacernos espacio con discursos que respeten realmente esa diversidad desde el contenido y desde la forma en una arena discursiva que no privilegia la circulación de ese tipo de discursos? Luego, en creación de un enemigo común, dice el chat, al construir una narrativa donde hay un adversario claro, el wokismo, la casta, el Estado intervencionista, se genera un marco de interpretación fácil para el público y para los medios que puede presentar el discurso como una lucha épica entre fuerzas opuestas. Un marco de interpretación fácil para el público y los medios. De vuelta, esta dicotomía y esta paradoja de cómo ofrecer discursos que sean diferentes, discursos que no polaricen, discursos que busquen realmente posicionarnos a una altura distinta porque queremos una sociedad distinta y queremos una humanidad que esté a otra altura, pero cómo hacer entrar discursos de otra complejidad y de otra carga semántica y simbólica en una arena discursiva que solo está buscando polarizaciones fáciles de entender, de compartir, de comentar, que me dejen bien tranquilo y bien en claro dónde estoy yo, dónde está el otro, qué es lo bueno, qué es lo malo, etc. En resumen, el discurso de Milei no solo busca convencer a una audiencia específica, sino que está calculado para generar ecos en el espacio público, amplificarse a través de la controversia y convertirse en objeto de debate constante, lo cual es fundamental en un entorno mediático hiperconectado. Finalmente, luego de todo este análisis textual, quise repreguntarle a ChatGPT a partir de un tuit de Milei post marcha, donde le preguntan cuál es su mensaje para la comunidad LGBT, y Milei responde: me apena mucho que hayan sido usados por las basuras del partido del Estado mediante un video que fue editado, cuando la versión completa del mensaje no deja lugar a dudas. Es cierto que la versión completa del mensaje no deja lugar a dudas. No de la retorcida manera en que lo está planteando nuestro presidente. Aclaré que el video recortado al que hace referencia es el fragmento que más se viralizó, en el que afirma la cita de la asociación entre la homosexualidad y la pedofilia a partir de el caso de dos americanos. Y le pregunté qué le responderías a Javier Milei tras su argumento en X. Antes yo le había preguntado por cuál sería una lectura humanista y pacifista del caso, por lo tanto acá directamente me responde. Una posible respuesta desde una perspectiva humanista y pacifista podría ser: señor presidente, decir que un video está editado no desmiente el contenido de sus propias palabras. Lo que preocupa no es el recorte, sino la esencia del mensaje. La vinculación directa entre la diversidad sexual y el abuso infantil, incluso en su versión completa, no solo es injusta, sino profundamente peligrosa. Las palabras de un líder tienen peso, y cuando se asocia a una comunidad entera con crímenes aberrantes, se siembra el terreno para el odio, la estigmatización y la violencia. No es un malentendido, es un problema ético y político. Si su intención no era agraviar, el camino no es negar el impacto de sus dichos, sino reconocerlo, reflexionar y corregir. La verdadera grandeza de un líder no se mide por su inflexibilidad, sino por su capacidad de escuchar, aprender y construir puentes donde se han levantado muros. Las comunidades que hoy se movilizan no están siendo usadas por nadie, están ejerciendo su derecho democrático a decir: esto nos duele, esto nos pone en riesgo, esto no está bien. Y escuchar ese dolor es el primer paso hacia un liderazgo verdaderamente humano. De vuelta, no es palabra santa, o sea, no quiero poner en ningún lugar
ético, moral particular, en ningún lugar valorativo particular la palabra de ChatGPT, porque me parece que primero no se puede esencializar o generalizar el discurso de ChatGPT, depende de 43.000 factores, de cómo uno interactúe, desde qué lugar, y me parece que hay que hacer lecturas y análisis críticos de cualquier producción textual que uno realice mediante inteligencia artificial. Pero sí quiero llamar la atención sobre el análisis textual desde el texto mismo que realiza la IA y cómo al pedirle una lectura, un paradigma de lectura, que creo que es un paradigma bastante amplio con el que casi todos podríamos más o menos acordar, que es decir, che, ¿cuál sería una lectura humanista y pacifista de este discurso del presidente de la nación? Realiza un análisis textual como el que acabamos de leer y seguir abriendo el debate y la pregunta, que yo creo que es una pregunta que podemos abrir muchísimo de acá en adelante, y que es no solo cómo podemos utilizar la inteligencia artificial como herramienta, bla, sino que es incluso qué lugar va a tener el discurso producido por inteligencia artificial en la discusión pública, política y social. Eh, Espero que les haya resultado entretenido y que esto pueda servir para seguir pensando cosas.